la amiga de mi novia, le metió en la cabeza la idea de pausar la relación. Mi novia me amenazó, lo aceptas o se acaba. Terminé la relación y ahora dice que se equivocó. 3 años de relación, planes de vivir juntos, conversaciones sobre el futuro, y de repente me mira a los ojos y dice, acepta la pausa o aquí se acaba. En ese instante, entendí que tal vez no conocía tan bien a la persona con la que estaba. Lo que pasó después me dejó sin piso, y no paró ahí. ¿Alguien sabe de dónde salió toda esa tontería de dar una pausa? ¿Qué pasó con la forma tradicional, terminar cuando ya no quieres seguir? Para mí, una pausa no es más que una excusa para ser infiel, pero con permiso. En mi caso, todo comenzó en una reunión de amigas en mi departamento. Mi novia se llamaba Raquel y en ese entonces ya llevábamos juntos más de 3 años. Ya habíamos pasado la etapa de conocernos, de descubrir qué quería cada uno, y, en mi opinión, estábamos en el punto de empezar a vernos como parte del futuro del otro. Yo ya la veía así. No voy a decir que ya pensaba en ella como esposa y madre de mis hijos, nada tan exagerado aún, pero sí como alguien con quien se podía construir algo real. Con esa idea, ya habíamos comenzado a hablar sobre vivir juntos. Todavía no había un plan definido, pero ambos parecíamos seguros de que ese era el siguiente paso. Eso hacía que pasáramos mucho tiempo en el departamento de Raquel planeando, ajustando rutinas como si ya estuviéramos probando lo que sería compartir una vida. Fue en ese contexto que Raquel quiso organizar una reunión con sus amigas y yo terminé siendo el anfitrión. Ella se encargó de las invitaciones y yo asumí mi papel. Compré comida, bebidas y me preparé para recibirlas. Esa noche vendrían 3 en total: Raquel, su mejor amiga Beatriz y la hermana de esta, Cassandra. Todo comenzó bien. Yo estaba en la cocina preparando una pasta mientras ellas se instalaban en la sala. Ya te puedes imaginar, varias mujeres y un solo hombre. Reían, hacían algunas bromas conmigo, pero en un tono ligero, contentas de estar siendo bien atendidas. Cenamos todos juntos, y después, terminé uniéndome a la conversación porque insistieron. Hablábamos de cualquier cosa, riendo, cuando por casualidad le pregunté a Beatriz por Marcos, su novio. Los dos nos habíamos llevado bien las veces que nos encontramos, así que pregunté por simple curiosidad. Tal vez nada de esto hubiera pasado si Beatriz hubiera respondido algo sencillo, como está trabajando, pero no. Lo que dijo fue que habían dado una pausa. Esa palabra me detuvo en seco. Ya estaba por levantarme y dejarlas charlar solas, pero cuando escuché eso volví mi atención a ella. Pregunté qué quería decir con pausa. Con toda tranquilidad, Beatriz explicó que solo quería confirmar si Marcos era realmente el hombre adecuado para ella, y por eso estaba explorando otras opciones. Habló como si fuera lo más natural del mundo. En ese momento, su hermana Cassandra abrió los ojos como platos y dijo que no tenía idea de eso. Preguntó directo si Marcos había estado de acuerdo. Beatriz rió y dijo que tuvo que convencerlo un poco, pero que sí, él lo aceptó. Eso no me entraba en la cabeza. Pregunté entonces si eso no significaba que habían terminado. Para mí, dar una pausa era exactamente lo mismo que terminar. Ella, muy seria, respondió que no, que era solo una pausa, y nada más, y que después volverían como si nada hubiera pasado. No me convencía. Insistí, acabas de decir que estás viendo otras opciones para saber si Marcos es el adecuado. ¿Y si encuentras a alguien mejor, cómo funcionaría esa pausa en ese caso? Beatriz respondió sin pestañear, casi con arrogancia. Dijo que eso no iba a pasar, pero que, en el peor de los casos, si conociera a alguien más adecuado, lo lógico sería quedarse con esa persona. Cassandra tampoco entendía. Repitió la pregunta. ¿Estás segura de que Marcos aceptó eso? Beatriz ya empezaba a irritarse. Respondió de forma más seca, diciendo que lo que ella y su novio hacían era problema de ellos, que no tenían que dar explicaciones ni ser juzgados. Durante toda esa conversación, mi novia, Raquel, no dijo una sola palabra. Se quedó en silencio, solo escuchando. Decidí que no tenía sentido seguir con esa discusión y dejé que el tema muriera ahí. Más tarde, cuando se fueron, Raquel no mencionó nada sobre lo que se dijo, y yo tampoco. Pero en los días siguientes comencé a notar a Raquel diferente, más pensativa de lo normal, como si algo ocupara su mente. Estaba más callada, a veces distraída, y respondía de forma más corta en las conversaciones. Unas noches después, cuando estábamos en su departamento, después de la cena, me dijo que había hablado con Beatriz. Solo con escuchar esa introducción ya me puse en alerta, porque sabía exactamente hacia dónde iba eso. Raquel contó que Beatriz le había explicado mejor qué era una pausa, que según ella, era una forma de darle un respiro a la relación, de confirmar si estaba realmente con la persona adecuada, y que de alguna manera eso tenía sentido. En ese momento la corté. No la dejé seguir. Le dije que ni pensara en que nosotros diéramos una pausa, que no estaba de acuerdo y no lo iba a aceptar. Fui claro, si ya no quería estar conmigo, que me lo dijera de frente, pero no iba a aceptar esa invención. Ella se puso a la defensiva. Dijo que solo me estaba contando que había hablado con Beatriz, que no necesitaba reaccionar de esa manera.
pero yo ya no tenía paciencia. Me levanté y volví a mi departamento, molesto, con la sensación de que algo se había roto, aunque aún no sabía cómo nombrarlo. Al día siguiente llamé a Marcos para escuchar su versión, y esa conversación lo aclaró todo. Según Marcos, Beatriz empezó con esa tontería de la pausa poco después de contarle que un tipo nuevo había llegado a su trabajo y que le parecía divertido. A partir de ahí comenzaron las discusiones, porque ella insistía en pausar la relación, pero él se negaba, una y otra vez. No estaba dispuesto a aceptar algo así. Entonces ella le dio un ultimátum. O aceptaba la pausa o terminaban de una vez. Ese fue el límite de Marcos. Dijo que la miró a los ojos y le respondió que podía hacer lo que quisiera. No lo dijo como quien acepta, sino como alguien que ya no va a gastar más energía discutiendo. Para él, eso era el fin. Pero Beatriz, en su cabeza, interpretó que él había aceptado la pausa. Antes de colgar, Marcos me dijo algo que se quedó resonando en mí. Ella misma se dará cuenta de lo que pasó cuando quiera regresar. Yo ya no estaré ahí para entonces. Con eso confirmé lo que sospechaba. Todo había comenzado con las ideas absurdas de Beatriz. Su propia hermana, Cassandra, no lo creía, y con razón. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que Raquel, mi novia, no era tan firme y consciente como pensaba. Porque ese mismo día me llamó y dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo muy serio. Quedamos en vernos en mi departamento, y así fue. Raquel llegó con un aire solemne, muy seria, aunque curiosamente trajo comida. Imagino que pensaba que todo terminaría como ella lo planeaba, y después comeríamos en paz. La recibí, y apenas nos sentamos, dijo que había estado pensando mucho en lo que estábamos viviendo. No perdió tiempo, y fue directa al grano. Necesitaba estar segura de los sentimientos que tenía por mí. Para mí, ya era obvio lo que quería decir, pero cuando me preparé para responder, levantó la mano. Pidió que, esta vez, la dejara hablar sin interrumpirla, ya que el día anterior no la había dejado terminar. La miré y me quedé callado. Quería saber hasta dónde llegarían las excusas. Dijo que me amaba, que veía un futuro conmigo, pero que no estaba segura de estar tomando la decisión correcta, y por eso necesitaba una pausa. No para terminar conmigo, sino para explorar todas sus opciones. Escuché en silencio y luego hice una pregunta muy directa. ¿Esas opciones, las vas a empezar a buscar ahora o ya tienes a alguien en mente? Raquel me miró confundida. Entonces fui más claro. Te estoy preguntando si ya sabes con quién quieres acostarte o si todavía vas a salir a buscar. Raquel se puso roja. Intentó defenderse diciendo que ese era el problema de los hombres, que siempre pensábamos que todo se reducía a la intimidad. La interrumpí de nuevo, con la misma frialdad. Entonces, ¿quieres decir que durante esa pausa no piensas acostarte con nadie? Ella se puso aún más roja. Dudó y respondió que, si la situación se presentaba, no podría evitarlo. Fue ahí que repetí la misma pregunta que le había hecho a Beatriz. ¿Y si encuentras una opción mejor que yo, qué vas a hacer? Ella empezó a mover la cabeza, como si yo no estuviera entendiendo. No es eso, no quiero dejarte. Solo quiero ver mis opciones, nada más. Y concluyó. Por eso te digo claramente, quiero que demos una pausa. Esta vez fui yo quien movió la cabeza. Me niego. No quiero eso, respondí. Nos quedamos mirándonos en silencio. Ya intuía lo que vendría, porque imaginé que usaría la misma carta que Beatriz, y no me equivoqué. Raquel bajó la cabeza como si realmente le doliera lo que estaba por decir, y susurró. Lamento que no seas capaz de entenderme. Tendré que ser más directa. O pausamos la relación, o se acaba. De acuerdo, respondí firme. No entiendo, dijo ella sorprendida. Me miró y sonrió como si creyera que había ganado. Entonces aceptas la pausa. Te aseguro que saldremos de esto más fuertes que antes. No, interrumpí. Estoy de acuerdo en terminar la relación. Gracias por la visita, y ya te puedes ir. Me levanté, caminé hasta la puerta, y la abrí. Raquel se quedó paralizada, sin reacción. Supongo que, en sus planes, nunca estuvo la posibilidad de que yo rechazara su ultimátum. De repente, se derrumbó. Empezó a llorar, diciendo que no estaba entendiendo. Pero no quiero terminar. No quiero tirar nuestra relación. Sollozaba. Es una lástima, porque ya terminamos, respondí. La tomé del brazo y la llevé hasta la puerta. Ella gritaba. No podemos terminar. Pero cerré la puerta diciendo solo. Adiós y gracias. Se quedó un rato tocando la puerta. Después, llenó mi celular de mensajes y llamadas hasta que terminé bloqueándola. Al día siguiente, volvió a buscarme una vez más, diciendo que se había arrepentido, que lo había pensado mejor y que hiciéramos como si nunca hubiera dicho nada. Solo repetí que ya habíamos terminado y que era hora de seguir adelante. Fue entonces que lo soltó todo. Confesó que la idea había sido de Beatriz, que fue ella quien le dijo que amenazara con terminar conmigo, porque así yo cedería y haría lo que Raquel quería. Pero que se había confundido, que ahora entendía el error y me suplicaba perdón. Respondí que debió haber descubierto la verdad sobre Beatriz antes de seguir sus consejos, y pregunté,
¿Realmente crees que Marcos va a esperar por ella mientras termina de acostarse con el colega del trabajo, para luego regresar a sus brazos como si nada hubiera pasado? ¿Eres tan ingenua? Raquel se quedó mirándome con la boca abierta. ¿Cómo sabes eso? ¿Lo de Beatriz con el tipo del trabajo? Solo reí. Vaya. Parece que Beatriz va a terminar en la misma situación que tú. Y cerré la puerta otra vez. Al tercer día, recibí una nueva visita. Pero esta vez no era Raquel. Era Beatriz. Estaba destrozada. Apenas abrí la puerta, empezó a decir que necesitaba saber qué me había contado Marcos, porque él ya no le respondía y no quería saber de ella. Conociendo a Beatriz y sus dramas, ni siquiera la dejé entrar. Respondí desde la puerta lo que Marcos me había dicho, que ya no le importaba y que no pensaba esperarla. Ahora, tanto Beatriz como Raquel andan por ahí haciendo drama, diciendo que nadie las entiende. Al menos no hicieron público lo que intentaron hacer. Pero Beatriz anda contando a todos que Marcos mintió, que había aceptado la pausa y ahora finge que no. Solo que nadie le cree. Lo que aún me intriga es de dónde salió esa idea de la pausa. Beatriz siempre fue algo dramática, pero parecía tener una relación estable con Marcos. No sé si alguien le metió en la cabeza esa supuesta idea revolucionaria de pausar una relación. Lo que sí sé, con toda certeza, es que no me presto para ese tipo de juegos. Prefiero terminar de una vez que quedarme esperando a ver si alguien encuentra opciones mejores que yo. Actualización. Pensé que nunca volvería a escribir nada sobre esta historia, pero aquí estoy. Han pasado poco más de 5 meses desde que publiqué, y para mi gran sorpresa, Raquel y Beatriz reaparecieron en mi vida. Durante estos meses, Raquel siguió insistiendo en que todo había sido un error y que aún podíamos salvar la relación. Intentó contactarme varias veces más e incluso habló con mi mamá, pidiéndole que me convenciera de darle otra oportunidad. Pero yo ya le había contado a mi familia, con todos los detalles, qué había pasado, así que ni siquiera la dejaron entrar a la casa. Después de eso, como la había bloqueado en todos lados, no supe más de ella. Pensé que finalmente se había resignado y entendido que no había vuelta atrás. Por otro lado, con quien mi relación mejoró mucho fue con Marcos. Me llamó después de todo, y como mencioné en la publicación anterior, siempre nos llevamos bien. Empezamos a salir de vez en cuando a tomar una cerveza, y cuando me di cuenta, ya nos encontrábamos todas las semanas, solo para charlar y relajarnos. Fue así como comenzó lo que voy a contar ahora. Una noche, Marcos dijo que llevaría a 2 compañeras de trabajo para salir juntos, que sería divertido. Nos encontramos en un bar. Las chicas eran hermanas que, de alguna manera, terminaron trabajando en la misma empresa. La noche fue genial. Ninguno de nosotros buscaba algo serio, solo divertirnos. Reímos, bebimos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me estaba divirtiendo. Prometimos volver a encontrarnos otro día. Las hermanas se fueron en su coche. Marcos y yo nos quedamos charlando en el estacionamiento, despidiéndonos, cuando de repente Beatriz apareció de la nada. Se lanzó sobre Marcos, y antes de que él pudiera reaccionar, le dio una cachetada con todas sus fuerzas. Gritaba furiosa. ¿Quiénes eran esas zorras con las que estabas? Marcos se alejó, sorprendido e irritado, y fue en ese momento que noté que Beatriz había llegado en un coche. Quien conducía el coche era Raquel. No pude contenerme y grité. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Pero Raquel bajó del coche y simplemente me ignoró. Igual que ignoró la pelea de Beatriz con Marcos. En cambio, vino directo a hablar conmigo. Dijo que me extrañaba, que no podía dejar de pensar en mí, que no importaba con quién estuviera saliendo, porque sabía que no era serio, no como lo que habíamos tenido juntos. Antes de que pudiera responder, Marcos se subió a su coche y se fue. Beatriz corrió al coche en el que había llegado y empezó a gritarle a Raquel que se apurara, porque él se iba. Fue entonces que entendí que planeaban seguirlo. Esas dos estaban completamente fuera de sí. Intenté ganar tiempo para que Marcos pudiera irse en paz. Me giré hacia Raquel y hablé con calma, pero sin darle ninguna esperanza. Dije que ya habíamos terminado, que todo se había acabado y que era hora de que lo superara. Incluso la provoqué con sarcasmo, recordándole si no tenía otros con quienes quería experimentar. Raquel se quebró otra vez, como tantas otras veces. Se puso a llorar, diciendo que no había estado con nadie, que era a mí a quien amaba. Mientras tanto, Beatriz no paraba de tocar el claxon, gritando desde el asiento del copiloto para que Raquel subiera ya. No quería dejar dudas, así que fui muy claro. Raquel, ya no me interesas. Seguí adelante con mi vida, y tú no formas parte de ella. Haz lo que quieras, pero conmigo no tienes ninguna posibilidad. Después de eso, me subí a mi coche y me fui. Mientras me alejaba, aún podía escuchar a Beatriz gritando como loca desde el coche, ordenándole a Raquel que regresara. Y Raquel, en medio de todo, se quedó parada en el estacionamiento llorando como si no entendiera nada. Más tarde, le avisé a Marcos lo que había pasado. Fue entonces que surgió la gran duda. ¿Cómo sabían dónde estábamos? No habíamos publicado nada en redes sociales, ni le contamos a nadie que íbamos a salir. La respuesta vino al día siguiente. Marcos revisó su coche con calma
y descubrió un pequeño dispositivo pegado en la parte de abajo, detrás del parachoques. Era un rastreador GPS. Estoy seguro de que Beatriz, en su obsesión, fue quien puso eso para seguir todos sus movimientos. Cuando me lo contó, no me sorprendió. Después de verla aparecer de la nada en el estacionamiento, estaba claro que había algo raro, pero, al mismo tiempo, me dio escalofríos pensar hasta dónde había llegado esa mujer. Ahora, Marcos está intentando conseguir una orden de restricción. Espero que se la concedan porque Beatriz realmente no está bien de la cabeza. Ha cruzado todos los límites. Poner un GPS no es una simple locura, es acoso real. Y en cuanto a Raquel, solo espero que finalmente haya entendido que conmigo no hay ninguna posibilidad más. Se dejó llevar por las ideas de su amiga y ahora está pagando el precio. Si tiene un poco de dignidad, lo mejor que puede hacer es alejarse de Beatriz, porque todo lo que esa mujer logra es hundirse más y arrastrar a todos a su alrededor. Comentario. Reddit. Al final, parece que la gran pausa revolucionaria de Beatriz y Raquel se redujo a una amistad arruinada, dos relaciones destruidas, un GPS escondido en el coche, porque nada grita amor saludable como una persecución digna de una película de terror barata, y mucho drama innecesario.